Vamos a hablar de la transformación del creyente, la transformación del cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de transformación, podemos decir que hay dos tipos de transformación, ¿verdad? Podemos decir que hay una que es involuntaria y hay una transformación que es voluntaria. Transformación involuntaria y voluntaria. La transformación involuntaria podemos decir que no es algo que usted hace para obtenerla. En otras palabras, pueden ser semillas que han sido sembradas a través de nuestra vida en nosotros. Semillas que han sido sembradas en nuestro corazón, que probablemente no necesariamente nosotros estábamos deseándolas o buscando esas cosas en nosotros. Un carácter, una imagen fue formada dentro de nosotros de manera involuntaria. Podemos decir que aprendimos cosas de probablemente nuestros padres, de familiares como unos tíos o abuelos. Aprendimos ciertamente de amistades, cosas, ¿verdad?, que fueron sembradas en nosotros que probablemente no estábamos buscando, pero era lo único que había para sembrar en nosotros. Quizás no había otra cosa o había algo más, pero eso fue lo que cayó en nosotros, esas semillas. Eso es algo y que fue involuntario. Ese es un tipo de transformación, ¿no? Vamos siendo transformados a través de los años por ese tipo de semillas o ese tipo de imagen, ¿verdad? Manías, cosas que nosotros adquirimos a través de los años. La otra es la que mencioné también, es una transformación voluntaria. O vamos a llamarle también una transformación intencional, donde uno ahora comienza a hacer ciertas cosas para adquirir un carácter diferente, una actitud diferente, unas manías diferentes, etcétera, etcétera. Pero estamos haciendo algo nosotros para hacer eso. Por ejemplo, cuando usted va a un taller de finanzas, vamos a dar un ejemplo. Usted va a una conferencia que tiene que ver con finanzas, es porque usted quiere aprender más sobre las finanzas. Si usted quiere quizás mejorar su forma de administrar su dinero y administrar sus posesiones, etcétera, o usted está haciendo algo para mejorar esa área de su vida. En otras palabras, intencionalmente yo fui, me registré para esa conferencia, yo fui, marqué en mi calendario la fecha cuando iba a hacer la conferencia, me puse la alarma el día antes de la conferencia para levantarme temprano, para llegar, me vestí, traje mi cuaderno, traje mi bolígrafo para apuntar, etcétera. Entonces yo hice lo necesario para llegar ahí, di pasos para transformar mi manera de pensar respecto a las finanzas. Voluntariamente yo quiero ser transformado en esa área de mi vida. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, que somos creyentes. Entonces, para nosotros que seguimos a Cristo y queremos ser discípulos del Señor Jesús, ¿verdad?, y queremos seguir sus mandamientos, agradar a Dios, cumplir con la misión que se nos ha dado como iglesia. Entonces nosotros necesitamos ser transformados para hacer las cosas de acuerdo al carácter de Dios, a los principios de Dios. Entonces, si yo quiero ser transformado, la Biblia me enseña cómo yo puedo ser transformado para la gloria de Dios, siendo intencional en esta transformación. Y Dios quiere eso para todos nosotros, sus seguidores, sus hijos. El Señor quiere eso para nosotros. Así que en forma voluntaria o en forma intencional, esto va a suceder cuando nos sometemos a un tipo de enseñanza, a un tipo de práctica. En el caso de nosotros, como dije, como creyentes, cuando nos sometemos a la palabra del Señor, cuando nos sometemos al Evangelio de Dios, cuando nos sometemos al Espíritu Santo de Dios y cuando nos sometemos también a la esperanza que nosotros tenemos como creyentes,
esperamos, ¿verdad?, que un día vamos a estar con el Señor. Entonces eso tiene que ver con un tipo de mentalidad que no es meramente terrenal, sino que es más eterna, una mentalidad de eternidad. No estamos solamente pensando en lo que está pasando en nuestro mundo, sino que estamos pensando aún más en lo que ha de venir, en la eternidad que nos espera con el Señor. Cuando nosotros tenemos estos elementos, la palabra de Dios, su evangelio, y cuando tenemos a la persona del Señor, el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, y cuando tenemos una perspectiva de eternidad, entonces nosotros estamos listos para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de cómo es que nosotros comprendemos las cosas, porque de la manera que usted comprende las cosas es como usted va a hacer las cosas. Todo lo que yo hago tiene que ver con mi manera de pensar. Si yo pienso que está bien, que no está mal, quizás en mi trabajo, pues ser deshonesto y me puedo robar esto o aquello, me llevo el agua del trabajo, me la llevo para mi casa, 5 o 6 botellitas o 7 o 10, y yo pienso que eso no está mal porque es mi manera de pensar. Pues entonces así eso lo voy a hacer como si fuera normal. Pero si yo comienzo a entender lo que la Biblia me enseña sobre lo que es ser honesto, lo que es servir a otros, lo que es dar, ¿verdad? Y no solamente querer todo para mí, sino también dar. Cuando yo empiezo a tener esa experiencia de ese aprendizaje sobre lo que la palabra nos enseña sobre muchas cosas, entonces mi mente va a comenzar a ser transformada. Y todo esto es para el beneficio del pueblo de Dios, para mi beneficio, para el beneficio de mis hermanos, de ustedes, de todos nuestros hermanos en Cristo y del reino de Dios que está aquí en la tierra, para el beneficio de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una mentalidad que va de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, entonces yo estoy honrando a Dios con todo lo que yo hago. Así que esto sucede de una forma voluntaria. Esto sucede de una forma intencional. Tiene que recordar esa palabra, la palabra intencional. Grábesela en su mente, porque es muy importante. Nosotros vamos a ser transformados por lo que estamos nosotros aprendiendo. Y entonces lo que aprendemos, eso vamos a practicar también. Vamos a practicar lo que estamos aprendiendo de la forma que lo estemos aprendiendo. Y podemos ser transformados de la forma correcta, pero también podemos ser transformados de la forma incorrecta. Y mucha gente pues desea ser transformados de la forma correcta, pero quizás no estamos nosotros dispuestos a hacer lo necesario para que nuestra forma de pensar comience a cambiar y a ser de acuerdo a los principios del Señor. Así que yo quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versos del libro de Romanos, donde dice Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que ahí Pablo comienza a hablarnos, ¿verdad?, sobre qué es lo que significa ser un creyente y ser transformado por la palabra del Señor.
Y cuando dice por lo tanto, en el comienzo de el capítulo 12, está diciendo por lo tanto, significa que todo lo que él acaba de enseñar anterior a esto, basado en eso, entonces él dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y cuando dice entregue su cuerpo, está hablando en forma no solamente corporal del cuerpo de Cristo, está hablando que entreguemos todo nuestro ser, que entreguemos todo de nosotros, que en toda área de nuestra vida, que procuremos que a través de toda área de nuestra vida, que la entreguemos al Señor, que no dejemos que ninguna área de nuestra vida esté simplemente buscando nuestro beneficio solamente, sino que sea para beneficio del reino de Dios. Primeramente, que nos entreguemos completamente al Señor, que no dejemos nada a un lado, sino que entreguemos todo al Señor. Y dice: por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántos saben que el Señor ha hecho todo por nosotros? El Señor ha hecho todo por nosotros. Está hablando de su misericordia, por la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, por todo lo que Él ha hecho. Ya Pablo ha hablado sobre esto en los capítulos anteriores, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros para salvarnos. Entonces, debido a todo esto, por su gran misericordia, nosotros tenemos que entregarnos completamente al Señor, entregarlo todo. Que sea un sacrificio vivo y santo. Y no está hablando de que nosotros tenemos que sacrificarnos para ser salvos. No, es un sacrificio de agradecimiento, porque ya el sacrificio por nuestra salvación fue hecho una vez y por todas por medio de Cristo Jesús en la cruz. Ya no se necesitan más sacrificios de animales como se hacía en la antigüedad para pagar el precio por los pecados del ser humano, sino que el sacrificio mayor lo hizo Cristo de una vez y por todas. Entonces Pablo, cuando dice que sea un sacrificio, que nos entreguemos nosotros completamente, él no está hablando de que nosotros nos sacrifiquemos como Cristo se sacrificó en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Él está diciendo que nos sacrifiquemos como una señal de agradecimiento, como una ofrenda a Dios de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Esa clase de sacrificio que le agrada a Dios es la verdadera forma de adorarlo. En otras palabras, es lo que tiene sentido después de nosotros entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo más lógico es que nosotros, habiendo entendido eso, lo más lógico es que ahora nosotros seamos agradecidos y entreguemos todo nuestro ser al Señor, para que Dios haga con nosotros como Él quiera y nos use, y nosotros poder crecer y seguir madurando en el Señor y seguir conociéndole a Él cada día más. Y entonces Pablo está diciendo, ahí el apóstol Pablo dice: ese es el sacrificio que le agrada a Dios, y esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra versión, eso es lo que tiene sentido, o eso es la forma racional de nosotros poder servirle a Dios. Es lo más lógico, que después que hemos entendido la gran misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros, lo más lógico es que nosotros ahora nos entreguemos a Él como un sacrificio vivo de agradecimiento por el resto de nuestros días. Eso es bien importante. Luego dice el apóstol Pablo en el verso número 2 que leímos, dice que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Que no imitemos. Dice, no imiten, no se conformen a lo que ustedes habían aprendido en el pasado. No se queden conformes ahora que ustedes han entendido la misericordia de Dios. No se conformen a la vida pasada. No se conformen a ese pensamiento que siempre habían tenido antes de conocer a Cristo. Al contrario, ahora tenemos nosotros que imitar a Cristo. No imitar las costumbres del mundo, ¿verdad? Lo que la Biblia llama el mundo, ¿verdad? La cultura de este mundo, el sistema de este mundo que va en contra de los principios de Dios, sino que no imitemos eso, sino que imitemos ahora a Cristo. ¿Y qué nos enseñó Cristo?
El Señor nos enseñó mucho de cómo nosotros vivir una vida que agrada al Padre. Porque todo lo que el Señor Jesús hacía e hizo y hace agrada al Padre. Y nos enseñó Él mientras caminó aquí en la tierra, en su naturaleza humana. Cuando caminó entre nosotros, nos enseñó cómo agradar al Padre. Con su propio ejemplo, no solamente con palabras, no solamente con enseñanzas, sino que con su ejemplo vivo. Nos enseñó cómo nosotros podemos agradar al Padre y no imitar al mundo. Dice el apóstol Pablo, dejen que Dios los transforme. No imitemos al mundo, al contrario, vamos a dejar que Dios nos transforme. Vamos a ser intencionales, como yo decía al principio. La transformación intencional es lo que quiere Dios para nosotros. Que nosotros estemos pensando siempre cómo es que el Señor quiere cambiarme, cómo es que el Señor quiere dirigir mis pasos, cómo es que el Señor quiere que yo piense. Yo pensaba antes de esta forma. Yo pensaba que criar a mis hijos era de esta forma, pero ahora yo, por medio de la palabra del Señor, lo que me enseña el Evangelio, lo que me enseña a mí el Espíritu Santo cuando me revela la palabra de Dios, por medio de todo esto, ahora yo sé cómo criar a mis hijos o cómo criar a mis nietos o cómo yo llevar mi hogar, mi familia, etcétera, etcétera. Dejen que Dios nos transforme, dice el apóstol Pablo, pero tenemos que ser intencionales. ¿Cómo es que somos transformados? Ahí lo dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que entendemos las cosas? ¿Cómo es que pensamos las cosas? No dejemos que la cultura de este mundo, que el sistema de este mundo esté formándonos a nosotros. No dejemos que nada ni nadie nos dé forma, sino que sea Dios que nos transforme como Él quiere, que nos ayude a pensar como Él piensa. Todo esto conlleva intención. Todo esto conlleva hacerme voluntariamente partícipe de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, voluntariamente partícipe del Espíritu Santo a través de la oración y voluntariamente yo participando de lo que ha de venir, una mentalidad de eternidad, una perspectiva no solamente de aquí de la tierra, sino de eternidad. Mucha gente piensa solamente en lo que ha de suceder aquí en la tierra, pero no estamos pensando muchas veces en lo que ha de venir después del día que no estemos aquí en esta tierra. Y eso es una forma de nosotros transformar o renovar nuestro entendimiento. Porque antes de conocer a Cristo, pensábamos que cuando uno moría, pues ahí se acababa todo, o que cuando uno iba a morir, que no sabíamos, nos hacían cuentos de esto, cuentos de fantasía, cuentos de hadas. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, entonces ahora entendemos cuál es el futuro de aquellos que son hijos de Dios, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ahora podemos entender cuál es nuestro futuro en las manos del Señor. Y esto es importante que nosotros meditemos en eso, aprendamos eso, porque eso va a cambiar nuestra forma de pensar. Inclusive muchas personas simplemente quieren adquirir mucha riqueza y solamente porque se me acaba el tiempo y tengo que adquirir mucha riqueza tengo que aprovechar todo el tiempo posible, porque cuando yo me muera pues ya no va a haber nada más. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Porque su entendimiento no ha sido renovado. Cuando nosotros comenzamos a entender el plan de Dios eterno que Dios tiene para todos aquellos que vengan a Cristo Jesús, que se arrepientan, cuando entendemos ese plan eterno de Dios, entonces nuestra manera de pensar va a cambiar. Ya no solamente voy a estar trabajando yo para las cosas de esta tierra, de este mundo, sino que yo voy a estar trabajando para agradar a Dios, para honrar a Dios en todo lo que yo haga, y pase lo que pase, sigo adelante siempre con una perspectiva de eternidad. Así que necesito ser intencional. Nosotros estamos siendo transformados o nuestras mentes están siendo constantemente queriendo transformarnos. La cultura, muchas cosas suceden a diario. Hay presiones constantemente tratando de cambiar tu forma de pensar. Hay relaciones
tratando de cambiar tu forma de pensar. Hay hábitos tratando de cambiar tu forma de pensar o transformarte a ti. Pero aquí nos dice que no imitemos las conductas. ¿Qué son las conductas? Patrones de este mundo. Todo lo que la gente quiere hacer, seguir la corriente, eso no es lo que enseña la Biblia. La vida está llena de momentos que nos afectan a todos nosotros. Muchos momentos. Y si no estamos siendo transformados, entonces, ¿sabe qué? Si no estamos aprendiendo de la palabra del Señor, entonces vamos a aceptar cualquier cosa. Si no aprendemos lo que dice la Biblia sobre quiénes somos, nuestra identidad como hombres y mujeres, entonces cuando la cultura empieza a definir lo que es un hombre y una mujer y lo que no es, vamos a aceptar cualquier cosa porque no estamos entonces aprendiendo lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que aprender qué dice la palabra de quiénes somos. Si nuestra mente no está siendo renovada en cuanto a quién es un ser humano, entonces cuando el mundo, la cultura, la corriente, el sistema del mundo quiera decir que un ser humano todavía no es ser humano mientras esté en el vientre de su madre, entonces nosotros vamos a aceptar cualquier cosa porque no estamos mirando lo que dice la palabra. Cuando el Señor dice, desde el vientre de tu madre te formé, te conocí. Ya Dios tenía planes con nosotros desde antes de nosotros existir. Pero si no conocemos esas verdades, vamos a aceptar cualquier cosa que nos digan ahí afuera, personas que tienen sus propias ideas de lo que es la vida y lo que es Dios. Estamos siendo formados constantemente, aunque usted quiera o no, va a ser transformado para bien o para mal, pero estamos siendo constantemente transformados. Así que tenemos que seguir el patrón de Dios y no el patrón del mundo. Y para eso tenemos a Cristo. El mejor ejemplo que nos ha dado el Señor fue su propio ejemplo. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo nosotros podemos ser nuestro carácter, la imagen de Dios siendo formada dentro de nosotros nuevamente. Entonces tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender, comprender estas cosas, porque Jesús es la misma imagen del Dios viviente. Él es Dios y se hizo carne, se hizo ser humano como uno de nosotros para entregar su vida a morir por nosotros y enseñarnos a nosotros lo que es verdaderamente agradar al Padre. Así que tenemos el modelo perfecto. No hay que mirar a ningún otro ser humano, hay que mirar a Cristo. Hay que imitar a Cristo en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás. Así nos enseñó el Señor. Es la única forma de ser transformados. Tenemos que crear estos nuevos hábitos en el Señor. Tenemos que establecer disciplina que nos van a posicionar a nosotros para nosotros cambiar nuestra forma de pensar y ponernos de acuerdo con la forma de pensar o la forma del Señor. Así que dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. El mundo está tratando de formarnos a nosotros y estamos siendo intencionales en buscar a Dios. Nosotros entonces no nos vamos a dejar arrastrar por la corriente del mundo. Pero usted quiere conocer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta, es agradable. Pues entonces tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, confórmese a la imagen de Cristo y no imiten las conductas del mundo. No imiten las conductas del sistema, de la cultura, de la corriente de este mundo. Imitemos a Jesucristo y vamos a conocer la voluntad de Dios siempre para nosotros. Hay cosas en el pasado que nos dieron formación, nos formaron, nos transformaron nuestras mentes y quizás no queríamos, pero fueron sembradas en nosotros. Esas imágenes fueron sembradas en nosotros. Ese carácter creció, se formó un carácter en nosotros, se formó una imagen que no es la imagen y la semejanza a Dios, sino una imagen que es completamente diferente al plan de Dios para nosotros. Pero no importa lo que haya pasado antes, no importa el pasado, lo importante es cuán intencional quieres ser tú hoy. Cuán intencional quiero ser yo hoy
para servir a Dios. Tenemos que romper con aquellos patrones y conductas del pasado. Y esto lleva o conlleva una decisión de parte nuestra. Una y otra vez, decidir una y otra vez hasta que se convierte en un hábito bueno, un hábito que va de acuerdo a los principios del Señor. Recuerda que nos vamos a convertir en todo lo que practicamos. Así que vamos a practicar la misericordia de Dios. Vamos a practicar la bondad de Dios. Vamos a practicar la justicia de Dios. Vamos a practicar todo lo que nos enseña la palabra del Señor. A estar firmes en la verdad. A estar firmes siempre, aun cuando nos cueste. La verdad a veces nos cuesta cuando decimos la verdad o cuando estamos apoyando algo que es la verdad. Nos va a costar a nosotros muchas veces. Pero si hacemos esto, ¿sabe qué? Nosotros estamos siendo intencionales y estamos practicando lo que dice la palabra del Señor. Y recuerde que lo que practicamos en eso nos vamos a convertir. Esa va a ser la imagen que va a ser depositada en nosotros. Si estás practicando el carácter de Cristo, si estás practicando lo que el Señor nos enseñó, ese es el carácter que va a ser formado en ti. Esa es la imagen que va a ser formada en ti. Si practicamos y creemos la palabra de Dios, conoceremos la voluntad de Dios para nosotros también. Así que podemos comenzar con un hábito. ¿Cuál? Podemos comenzar quizás a escribir, a comenzar a escribir la palabra de Dios todos los días. Escriba algo, medite en la palabra de Dios. Meditar. ¿Cuántos saben meditar aquí en la palabra de Dios? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí y los que están mirando alguna vez se han quedado despiertos toda la noche porque están preocupados por algo? Levante su mano. Creo que hay 100% y me imagino que los que están mirando también levantaron su mano. ¿Sabe qué usted está haciendo? Usted está meditando. Lo que pasa es que está meditando en un problema. Pero cuando uno comienza a meditar en la palabra de Dios, o sea que todos sabemos meditar. Lo que pasa es que hay que cambiar el tema. En vez de yo estar meditando en el problema, yo voy a meditar en las promesas y en la palabra de Dios y en la firmeza que el Señor me ha llamado a tener en sus caminos. Eso es ser intencional para meditar en la palabra de Dios. Así que no hay excusa. El Señor nos está llamando a ser transformados y solo Él nos puede transformar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender, a recibir. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tu Espíritu Santo, Dios, quien mora en nuestras vidas, nos enseña tu palabra, nos abre los ojos y nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Ayúdanos cada día, Señor, a ser intencionales para cumplir tu propósito y honrarte cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.